de la llanta en la huelga nacional. Así se hace una huelga nacional. Buenas noches, compañeras y compañeros que nos acompañan en esta transmisión de A Media Semana Comentarios de la Lucha de Clases. Yo soy Florentino López, presidente nacional del Frente Popular Revolucionario, y vamos a dar inicio con la programación del día de hoy, miércoles 9 de octubre del año 2024. Esta emisión en lo que ustedes nos ayudan a compartir, avisarle a todos los compañeros, compañeras, amigos, familiares, que compartan en sus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, de que ya estamos al aire, y también esperando que nos hagan comentarios a través de el panel ahí de comentarios de Facebook, para que más compañeros y compañeras se sumen a esta transmisión en vivo que estamos haciendo de A Media Semana Comentarios de la Lucha de Clases. Vamos a invitarlos a todos para que los días miércoles a las 8:30 de la noche, salvo algunas dificultades luego que tenemos técnicas, vamos a estar manteniendo nuestra programación de A Media Semana Comentarios de la Lucha de Clases, y en lo que ustedes nos dicen desde dónde nos están acompañando, si los señales de audio, video están llegando de manera correcta hasta sus respectivos dispositivos. Vamos a agradecer a los compañeros y compañeras de la Unión de Trabajadores de la Educación, de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, a los compañeros y compañeras de los diferentes comités estatales de nuestro Frente Popular Revolucionario, y por supuesto a nuestro querido Partido Comunista de México Marxista-Leninista, que nos permiten emitir esta señal de manera simultánea en 9 plataformas de Facebook de nuestras diferentes organizaciones, y de manera simultánea estamos llegando a todos los estados donde tenemos presencia del Frente Popular Revolucionario. Por eso, desde este espacio agradecemos y saludamos a todos nuestros compañeros y compañeras. También saludamos a los compañeros y compañeras que nos acompañan en la transmisión en vivo de TikTok. Desde la cuenta personal estamos también emitiendo esta señal de A Media Semana Comentarios desde la Lucha de Clases. Y con esto vamos a dar inicio con la programación de esta noche que hemos planteado para abordar el tema de que el pasado 7 de octubre se cumplió un año de el inicio del genocidio en contra del pueblo palestino cometido por el sionismo israelí, y ese es el tema que estamos tratando esta noche en A Media Semana Comentarios de la Lucha de Clases. Bueno, en primer lugar, es fundamental entender el tema del genocidio que ocurre en Palestina, empezando por algunos datos generales que distintas organizaciones defensores de derechos humanos a nivel internacional nos están arrojando en el marco de que se cumplió un año de esta masacre que se comete contra el pueblo palestino, y es que se habla de más de 50,000 asesinatos que se han cometido principalmente en la Franja de Gaza, pero ahora este genocidio se está extendiendo, ya no solamente es un hecho que está focalizado en la Franja de Gaza, sino que incluso ya ahora desde hace varios días los bombardeos sobre territorio de Líbano, en el sur del Líbano, se está extendiendo esta masacre contra los pueblos árabes que habitan en esta región.
De los más de 50,000 asesinatos que se han cometido, se habla de que el 69% de estos, de las víctimas, han sido mujeres y niños, es decir, población que nada tiene que ver con el pretexto que el ejército israelí eh, señaló cuando lanzó esta ofensiva que bajo el pretexto de que el grupo islamista Hamas había atacado diferentes posiciones israelíes en territorio israelí para tratar de disuadir las agresiones permanentes que se venían desarrollando en contra del pueblo palestino justamente el día 7 de octubre del año 2023, es decir, hace un año. Y de entonces a la fecha han sido innumerables lanzamientos de misiles, el ingreso del ejército israelí a territorio palestino y en la franja de Gaza fundamentalmente, los ataques que hemos comentado que está lanzando ya la aviación israelí sobre el territorio del sur del Líbano y además incluso las distintas agresiones que se han estado cometiendo en contra de otros pueblos como el pueblo iraní, como los hutíes en el territorio de Yemen, entre otras, en territorio de Cisjordania, de igual manera, se han cometido crímenes de guerra contra la población y de todo esto, la gran mayoría de las víctimas es población civil que no tiene ninguna intervención en acciones militares que ciertos grupos, en particular la resistencia islámica, Hamas ha desarrollado también en diferentes momentos a lo largo de estos 365 días. Además de los 50,000 muertos que se habla de más de 100,000 heridos que tienen poca o nula atención médica en territorio palestino. También se habla de más de 2 millones de hombres, mujeres, ancianos, niños que están desplazados y que viven en campamentos hechizos con materiales de baja calidad, en campamentos improvisados, en condiciones de hambruna, incluso que se vive en la franja de Gaza, sin agua, sin lo más fundamental para sostener la vida de 2 millones de personas, cuando constantemente también el ejército israelí ataca a las brigadas humanitarias que llegan o que buscan llegar a la franja de Gaza con alimentos para los refugiados en los campamentos de la franja de Gaza, el asesinato de periodistas que ha estado ocurriendo de manera constante en esta región, el asesinato de médicos que acuden a tratar de prestar un poco de ayuda a los heridos en esta masacre que se comete contra el pueblo palestino. Y bueno, todos estos datos que estamos tratando de recopilar tienen que ver con que comprendamos un poco, muy poco, porque a la distancia seguramente es los datos, incluso la crudeza con la que podemos decir los hechos terroríficos que se viven por parte de los niños, las mujeres, los ancianos y en general el pueblo palestino no tiene pues ningún parámetro para que desde este continente americano podamos decir respecto a ese horror que se vive
en la Franja de Gaza y en general en el territorio palestino que desde el año 1947 ha sido ocupado por el sionismo israelí bajo la protección, bajo el apadrinamiento, bajo el financiamiento de las potencias imperialistas, principalmente el imperialismo británico y el imperialismo norteamericano. Porque esto es muy importante señalarlo debido a que no se trata de una guerra entre dos entidades iguales, no se trata de que sean dos naciones que históricamente hayan ocupado estos territorios de las que están ocupando, se trata de una implantación de un Estado que pretende erigirse como dueño de un territorio que no lo es y sin embargo masacra, invade, quiere exterminar a un pueblo palestino que milenariamente ha estado ocupando este territorio, como dice la consigna de muchos de los movimientos, desde el río hasta el mar, de lo que ahora es todo el territorio que está ocupando Israel y el poco territorio que le queda y que está ocupando el pueblo palestino. Estamos hablando entonces de una masacre contra un pueblo, de la negación completa de un pueblo milenario, pero que además esta masacre contra el pueblo palestino tiene nada más y nada menos que el financiamiento directo de las potencias imperialistas, particularmente europeas, y el imperialismo norteamericano. Porque no se puede explicar las, pues, los miles de misiles que se han lanzado contra el territorio palestino, no se puede explicar de todo el armamento que ha desplegado por cielo, mar y tierra el sionismo israelí contra el pueblo palestino, no se puede explicar toda esta acción militar, política, mediática que está desarrollando el sionismo israelí contra el pueblo palestino, si no fuera por lo que se calcula ahora más de 22.500 millones de dólares que, entre comillas, en ayuda humanitaria le ha entregado a lo largo de este año el imperialismo norteamericano y las demás ayudas que ellos le llaman, que no es más que financiar el genocidio, financiar la masacre y que también ha salido de las arcas del imperialismo británico, del imperialismo alemán, del imperialismo francés, entre otras potencias que desde Europa y América han estado financiando la masacre que se sigue cometiendo en contra del pueblo palestino. Pero no ha parado ahí, es decir, la agresión del imperialismo, perdón, del sionismo israelí, que con todos estos elementos que estamos mencionando de el financiamiento que ha recibido de las potencias imperialistas, no se puede explicar, perdón, no se puede, no se ha detenido dentro del territorio palestino, no se ha detenido con la ocupación casi completa de la Franja de Gaza, sino que se ha extendido y amenaza con convertirse en un conflicto bélico que abarque todos los países del Medio Oriente. Y es que a partir de las últimas 3 o 4 semanas, los intercambios de agresión que se han tenido entre Irán, que verdaderamente es una potencia nuclear en el Medio Oriente,
con Israel, después de que Israel, dentro del territorio iraní, ha asesinado a altos mandos militares, que con el bombardeo que decíamos que ha lanzado en el sur del Líbano, también ha asesinado a otros importantes jefes militares de los iraníes, a los que Israel acusa de financiar a los grupos islamistas que operan en la franja de Gaza, como Hamas u otros grupos como las que operan en el Líbano, que es el grupo Hezbollah, y en otras partes del mundo árabe. Israel acusa a Irán como el principal financista y que le presta asesoría militar y le provee de armas a los distintos grupos que operan en esta región, y con ese pretexto eh, eh, Israel ha asesinado a jefes militares y representantes del Estado iraní, por lo que Irán ya por 2 ocasiones ha lanzado masivamente misiles en contra de posiciones militares y posiciones estratégicas de Israel, y esto ha provocado una tensión que está a punto de convertirse en una guerra total, es decir, a una verdadera guerra entre estos dos países. Por otro lado, también Israel acusando a los grupos hutíes que operan y que controlan una parte importante del territorio de Yemen, eh, y que de los cuales Israel ha recibido ataques de sus barcos, de sus buques que pasan por el mar de Omán y que han trasladado diferentes mercancías, pero también armas para proveer a Israel de estas armas que utiliza para masacrar al pueblo palestino. Y entonces tanto barcos y buques israelíes como norteamericanos han recibido ataques de estos grupos hutíes que controlan territorio particularmente del sur oriente de Yemen. Han estado bajo este pretexto. El pasado 29 de septiembre también Israel desarrolló un lanzamiento masivo de misiles contra posiciones estratégicas de los hutíes, contra centrales eléctricas, de tal manera que buscaba causar el mayor daño posible en contra de los hutíes que respaldan también al pueblo palestino y se suman a la exigencia de que pare el masacre contra el pueblo palestino. De tal manera que esto entonces ahora ya involucra a la población de Yemen y que amenaza con generalizarse. Y en donde ya prácticamente se ha entrado en una situación de guerra es el sur de Líbano. El sur del Líbano precisamente colinda con el territorio ocupado por el sionismo israelí y también en las zonas donde están los grupos palestinos en el norte de lo que alguna vez fue Palestina Unida, y es donde también tiene presencia el grupo islamista Hezbollah, que opera también y apoya la lucha del pueblo palestino, pues acusando de que en esa región se ocultan, se respaldan, se operan
o se preparan acciones militares en contra de Israel. Hace cerca de 2 semanas inició ya el ataque masivo en contra del territorio de Líbano, y esto entonces ha amenazado con convertirse en una guerra de carácter regional, porque ha sucedido también ataques del sionismo israelí contra posiciones estratégicas del ejército sirio, en donde de igual manera el pretexto siempre es el mismo, que ahí operan grupos que están respaldando a Hamas, que prácticamente desde hace un tiempo ha sido replegado en la región en donde se encuentran los palestinos, e incluso como el mismo sionismo israelí menciona, operan en distintas partes del Medio Oriente. Sin embargo, parece ser que no es la intención, como decíamos, únicamente de exterminar al pueblo palestino, no es la intención de ocupar completamente el territorio palestino y de negar la existencia del pueblo palestino. Parece que cada vez está más clara la intención del sionismo israelí de convertirse en una palanca que expanda el poder del imperialismo norteamericano y de sus aliados del mismo sionismo israelí hacia toda la región del Medio Oriente y controlen esta región, y frente a eso o hacia esa perspectiva es como están operando y buscando escalar este conflicto a que se convierta en una guerra de carácter regional. Y eso es lo que a un año de haber iniciado esta masacre contra el pueblo palestino, hoy ya es una amenaza latente, no solamente para el pueblo palestino, sino para todo el mundo árabe. Pero además, el involucramiento cada vez más directo del ejército norteamericano y de otras potencias imperialistas, de la presencia de los intereses de estas potencias imperialistas que buscan ampliarse en todo el Medio Oriente, pero por el lado, por el lado de las burguesías islámicas que tienen el control de los gobiernos, como en Irán, como en otros países del Medio Oriente, están ahora buscando recurrir a otras potencias imperialistas como Rusia y China, e incluso están recibiendo asesoría cada vez más abierta, cada vez más evidente, de tal manera que si esta situación no para ahí, evidentemente las otras potencias imperialistas rivales a los norteamericanos pueden entrar en juego, y esto se podría rápidamente convertir en un conflicto bélico no solamente regional, sino un conflicto bélico entre las potencias imperialistas que dominan o que representan distintos bloques imperialistas a nivel mundial. Y con eso, si esto escala hacia allá, estaríamos en riesgo precisamente de que esto se pueda convertir en una guerra de carácter mundial, una guerra interimperialista que pueda involucrar a muchos países, incluso de diferentes continentes en todo el mundo, y esto sin duda que podría convertirse en una gran calamidad para toda la humanidad. Por eso es fundamental que toda la clase obrera y los pueblos del mundo podamos observar este conflicto como un conflicto de interés, pero no solamente observar el conflicto de manera pasiva, cruzados de brazos, sino sumarnos a la exigencia de que pare el genocidio en Palestina, a la exigencia de que se detenga la intención de convertir
esta situación en una guerra de carácter regional y una guerra de carácter mundial, de que todos nos involucremos en los diferentes países en intensificar las acciones de solidaridad y de lucha en favor del pueblo palestino, pero también será fundamental la intervención directa, activa, contundente de la clase obrera y los pueblos de todo el Medio Oriente para evitar que sus propios gobiernos o que sus propias oligarquías o las élites islamitas en esta región quieran llevar este conflicto también en un conflicto interburgués o incluso interétnico, es decir, desviar estos conflictos a otras formas de contradicciones que han existido a lo largo de las últimas décadas y que han provocado incluso levantamientos, rebeliones, golpes de Estado en contra de uno u otro gobernante que pertenece a uno u otro grupo étnico, grupo religioso en los distintos países del Medio Oriente. La clase obrera y los pueblos del Medio Oriente, la clase obrera y los pueblos a nivel internacional debemos de tener muy, muy claro el objetivo. Primero es que debemos parar el genocidio en la Franja de Gaza. Segundo, que debemos movilizarnos a nivel internacional para detener las ansias de guerra imperialista de las diferentes potencias y de los diferentes bloques imperialistas en el mundo. Y tercero, plantear la necesidad de transitar o de convertir esta crisis que está a punto de generalizarse en el Medio Oriente en razones suficientes para transformarlas en revoluciones, porque definitivamente si en Palestina o en cualquiera de los países del mundo árabe no hablamos de que sean verdaderamente la clase obrera y los pueblos de estos países bajo el principio de la autodeterminación de los pueblos quienes estén tomando la decisión sobre los destinos de los pueblos, muy, muy difícilmente vamos a hablar de paz, muy difícilmente vamos a hablar de que el peligro de guerra termine, porque mientras los gobiernos, tanto de esos países, sean gobiernos de las oligarquías o de las burguesías nacionales o de los grupos islamistas que operan en estos países, mientras que cualquiera de estas fracciones de los grupos islamistas o de los gobiernos estén dependiendo o estén sometiendo a los pueblos a los intereses de las potencias imperialistas, lo único que vamos a tener es que profundice la dominación imperialista de un bloque o de otro en esta región y los pueblos no alcanzarán verdaderamente su propia libertad y menos tendrán gobiernos que defiendan verdaderamente sus intereses. Bien, pues este es el panorama que les queremos presentar a un año del inicio de la masacre que pues afortunadamente el pasado 7 de octubre concitó movilizaciones en gran parte del mundo. Sin embargo, es preciso señalar que estas grandes movilizaciones, estas múltiples manifestaciones de rechazo al genocidio que se comete contra el pueblo palestino han sido muchas, bastantes, aún no han sido suficientes para detener esta masacre, este genocidio, este horror que vive el pueblo palestino en manos del sionismo israelí. Por eso se hace indispensable seguir fortaleciendo estas luchas,
seguir incrementando las acciones, seguir acumulando fuerza, porque, como hemos dicho, ahora que estamos viendo de manera panorámica el problema, no solamente es un problema que le debe interesar a la clase obrera y los pueblos de Palestina o a la clase obrera y los pueblos árabes, sino es un problema que le debe interesar al conjunto de la clase obrera, al conjunto de los pueblos del mundo, y que en última instancia la verdadera respuesta a que, y la verdadera posibilidad de que pare este genocidio es que la clase obrera y los pueblos de todo el mundo asuman esta responsabilidad de tomar este problema en sus manos, de unificar sus fuerzas, de movilizarse a nivel mundial y de tener tanto a los países imperialistas que financian esta guerra como a el sionismo israelí, que está siendo el instrumento de esta guerra, el autor material de esta guerra, el ejecutor de este genocidio que ocurre en esta sufrida región del mundo. Bien, compañeras, compañeros, camaradas que nos están acompañando, con esto pues cerramos estos elementos que queremos entregarles en torno a los problemas y el genocidio que ocurre contra el pueblo palestino. Y vamos a leer si hay algunos comentarios. Dice Augusto César, dice que Hezbollah, 10 y Hayas, creo que quiso decir Hamas, ¿no? Ahí que es el grupo que opera en la Franja de Gaza. Hamas, ¿sí? Juan Carlos Villa dice, abajo el régimen nazi, fascista, sionista de Israel, al fin de Estados Unidos y contra su guerra de exterminio y genocidio al pueblo palestino. Esos son los comentarios. Roberto Rojas dice, viva la causa palestina. Estos son los comentarios y bueno, también saludamos a quienes nos están siguiendo en la transmisión live de TikTok, que está José Moisés, que los saludamos, María Teller, Roberto, Berta, Andrés, Soledad Palma, Aníbal Ramírez, Nina León, que nos acompaña, Lorenza García, bueno, una lista larga de amigos que nos acompañan en la transmisión en vivo en TikTok, que también estamos haciendo en este momento. Bien, pues hasta ahí vamos a dejar estos comentarios, esta transmisión que estamos haciendo, como lo hemos dicho, en vivo en las diferentes plataformas de Facebook, en 9 páginas de manera simultánea, agradeciendo de nuevo a nuestros compañeros y compañeras de la Unión de Trabajadores de la Educación, de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, el Partido Comunista de México, marxista-leninista, y por supuesto, como hemos dicho, a los comités estatales de nuestro Frente Popular Revolucionario, que nos permiten estar al aire de manera simultánea y también ahora en vivo en TikTok, que estamos transmitiendo. Un saludo a todos y los invitamos a que el próximo miércoles a las 8:30 de la noche nos acompañen en este espacio de a media semana comentarios de la lucha de clases, en donde estamos ofreciendo la opinión, los puntos de vista del Frente Popular Revolucionario que compartimos con el Partido Comunista de México, marxista-leninista, acerca de los temas de interés nacionales e internacionales para la clase obrera y los pueblos. Con esto, pues, les deseamos una feliz noche, un buen descanso
y los invitamos a que el próximo miércoles por estas mismas plataformas nos encontremos y les sigamos dando el análisis a los diferentes problemas de carácter nacional e internacional. Yo soy Florentino López Martínez y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.